Hermanos amados, cuando el mundo se estremece ante el estruendo de los helicópteros y el resplandor del fuego, es fácil dejarnos hechizar por la sensación de que el poder se mide por lo que los ojos alcanzan a ver, pero la palabra de Dios enseña al alma a discernir entre el brillo efímero y la verdadera autoridad que brota de la justicia, la verdad y la sabiduría. El ser humano suele confundir el rugido de las máquinas con la voz de la conciencia, confundir la velocidad de una operación con la solidez de un fundamento moral. Mientras muchos contemplan la operación en Venezuela como una demostración abrumadora de poder, yo les invito a detenerse, respirar hondo y formular una pregunta sencilla que exige valentía. ¿Es eso realmente fortaleza? ¿O no será más bien la señal de un temor que crece en el corazón de un imperio que un día se creyó invencible? En la historia de la salvación, desde la Torre de Babel hasta reinos soberbios como Babilonia en los días del rey Nabucodonosor, la Sagrada Escritura nos regala una lente singular para leer los acontecimientos humanos. A veces la superficie de la historia se parece a un torrente de hierro, acero y estrategia, pero por debajo corre una vena de soberbia, de miedo, de trueques entre la conciencia y la conveniencia. La carta nos dice que quien quiera gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque toda gloria que no descansa sobre la verdad pronto se deshace como polvo. Por eso, antes de aceptar relatos repetidos hasta el cansancio, debemos volver a la disciplina de la razón, a la vigilancia de la fe y a la luz de la palabra viviente. Muchas voces han descrito la operación en Venezuela como una rapidez casi cinematográfica, como una página de aventura violenta entre cielo y tierra. Pero algunos observadores de la geopolítica, con franqueza, nos recuerdan mirar más allá de los fuegos artificiales de la imagen. Ellos dicen, pregunten, ¿por qué ahora? ¿Y por qué de esta manera? Porque las naciones verdaderamente firmes, cuando enfrentan desafíos, suelen fortalecer alianzas, invertir en la confianza de los amigos y edificar el orden sobre reglas. Cuando un poder elige ir solo, sin mandato internacional, sin consultar a la comunidad de naciones, no solo escuchamos el ruido de las turbinas, sino también el jadeo de un estado del alma. Y ese estado no es la paz del fuerte, sino la zozobra de quien siente que ya no toca el corazón del mundo con el atractivo económico, cultural y moral de antaño. Hermanos, los fuera de juego de la historia suelen esconderse en los detalles que pocos miran. Venezuela no representa una amenaza existencial para una superpotencia militar. Es una bisagra de recursos, una encrucijada de influencias, un puerto donde se está redibujando el mapa de rutas comerciales y proyectos de infraestructura durante 2 décadas. Otro polo del mundo ha tendido silenciosamente puentes de comercio, ferrocarriles, puertos y redes eléctricas, ofreciendo créditos, acceso a mercados y oportunidades que duran más que un eslogan breve, mientras un actor enlaza a América Latina con inversión, comercio e infraestructura. El otro siente que debe probar algo mediante la velocidad de una operación militar. ¿Cuál es? Entonces, la pregunta teológica es ¿cómo medimos la fuerza? El libro de los Proverbios enseña que el sabio edifica la casa con sabiduría y entendimiento, mientras el necio atrapa viento con las manos. El imperio que apuesta su futuro a la fuerza bruta y menosprecia el consenso de los pueblos, construye su obra sobre arena. El siglo XXI no premia a quienes solo saben mover tropas, sino a quienes saben convocar, conquistar con el bien común y persuadir por la calidad de vida. Recuerden que en los días del profeta Isaías hubo advertencia para los que confían en carros y caballos y olvidan el nombre del Señor.
porque carros y caballos se vuelven inútiles cuando la justicia ha sido desgarrada. El poder verdadero tiene otro timbre, el timbre de la confianza. Cuando las naciones perciben que la ley se aparta cada vez que se tocan intereses particulares, la confianza se agota. Y cuando la confianza se agota, las manos que estaban dispuestas a unirse comienzan a retraerse. Los aliados titubean, los adversarios sonríen y los neutrales eligen la prudencia. Nada tambalea más rápido un orden que ver al guardián de sus llaves despreciar los mismos principios que proclamaba. Algunos dirán, eso es fuerza. Pero la palabra de Dios nos manda medir la fuerza por el fruto de la justicia y de la paz. En la carta de Santiago, capítulo 3, se habla de la sabiduría que desciende de lo alto. Ante todo pura, además pacífica, amable, llena de misericordia y de buenos frutos. La fuerza nunca es solo la velocidad de la flecha, sino el objetivo hacia el que apunta. Si el objetivo es simplemente infundir miedo, quizá ganemos 1 hora de silencio, pero perderemos muchos años de confianza si la meta es mantener el honor obligando a todos a inclinarse. Tal vez cosechemos fotografías de victoria, pero la verdadera siega de la paz se marchitará. En un mundo que cambia de polos, las tácticas del siglo XIX no pueden resolver los desafíos del siglo XXI. El campo de batalla hoy son las cadenas de suministro, los estándares tecnológicos, los criterios ambientales, la educación, la infraestructura, la productividad y las redes de amistades genuinas. Cuando un poder dedica recursos gigantescos para demostrar que puede hacer lo que otros no se atreven, puede triunfar una noche, pero fracasará toda una generación si esas noches no alimentan una mañana de esperanza para su gente, dentro y fuera de sus fronteras. Nuestra fe nos enseña que quien es fiel en lo poco podrá ser fiel en lo mucho, y lo poco aquí es el puente que lleva al pobre a la escuela, el hospital que atiende al enfermo, el techo que cobija a la familia. Si perdemos estas pequeñas cosas, cualquier obra colosal no es más que un laberinto de espejismos. Miren la trayectoria psicológica de un imperio que se siente desgastado. La teoría de las relaciones internacionales describe el reflejo natural del poder cuando se percibe desafiado. No retrocede, se adelanta, no se modera, incrementa la dosis, no da un paso atrás para trazar la ruta larga, sino que apuesta todo en la próxima jugada. Sin embargo, la Escritura cuenta otra historia, la de Gedeón, que redujo el ejército para aprender a apoyarse en Dios. La de David, que dejó la pesada armadura para tomar 5 piedras y una honda, porque la victoria verdadera viene del amparo divino y del derecho, no del número ni de la fuerza. Cuando una civilización elige el arma equivocada para la batalla real, puede volar una puerta de acero, pero deja que la puerta de la conciencia se oxide y permanezca cerrada. Hermanos, algunos suponen que una acción relámpago hará vacilar a otras naciones. Pero ¿qué ocurre si la reacción genuina es el acercamiento de los contrapesos? El aceleramiento de vínculos entre países que buscaban un pretexto para entrelazar sus manos. La historia muestra que cada vez que el derecho es despreciado, las nuevas alianzas se legitiman por el miedo compartido. La trampa de Tucídides enseña que cuando el poder establecido teme al emergente, la probabilidad de conflicto se dispara así. En lugar de frenar los pasos del rival, se los acelera con la propia conmoción. Y el resultado, no un orden más estable, sino una danza nerviosa en la que todos aprenden el lenguaje de la dureza y olvidan el idioma de la confianza. Y hay algo más,
Operaciones de ese tipo devoran lo que debería pertenecer al hogar del pueblo. Un puente no se repara porque un tren debe cargar municiones. Un aula no se construye porque un escuadrón debe despegar. Un hospital carece de camas porque un portaaviones requiere otra gran revisión. No es solo una aritmética presupuestaria, es una prueba moral. En los libros proféticos, Dios reprende a quienes pisotean a los pequeños mientras siguen ofreciendo sacrificios. El Señor no acepta ofrendas cuando la justicia está torcida. De igual manera, un gobernante no puede, en nombre de la seguridad, abandonar a los ciudadanos que necesitan pan, medicina y esperanza. Cuando una nación sacrifica a los débiles por una gloria ilusoria, el Dios de la historia se pone del lado de los que lloran. No niego que el mundo sea peligroso, ni que existan tiranos y amenazas reales. Pero les digo, hermanos, que el remedio debe corresponder a la enfermedad. La enfermedad de nuestra época es la caída de la confianza, la fragmentación social, la ruptura de alianzas, la seducción de la mentira y la superstición de la violencia como varita mágica. Por eso, el remedio ha de ser la verdad, la transparencia, la reconstrucción del músculo interno, la educación, la infraestructura, la salud, la escucha del pueblo, los acuerdos de beneficio mutuo y los pactos que fortifican el corazón, no que congelan el miedo. En la carta a los Romanos, capítulo 12, el apóstol Pablo exhorta a no devolver mal por mal, sino a vencer el mal con el bien, a buscar lo que trae la paz y la edificación mutua. No es una invitación a la debilidad, es la estrategia de un reino inconmovible. Alguien podría preguntar, ¿y la disuasión? Respondo, la disuasión auténtica no radica en el estruendo, sino en que los demás sepan que posees un tejido económico sólido, una sociedad unida, un gobierno íntegro y amigos dispuestos a permanecer a tu lado, no por miedo, sino porque creen que eres un socio confiable. La verdadera disuasión es la suma de la disciplina interior y la credibilidad exterior. Una bala puede acallar a una persona, pero solo la justicia hace que multitudes elijan el silencio ante la tentación de la violencia. Un asalto relámpago conquista una hora, pero un sistema educativo sano conquista una generación. Por eso, al contemplar la operación en Venezuela, no veo un retrato deslumbrante de fortaleza, sino un espejo que refleja desconcierto. Porque si de verdad se está firme, no hace falta probarlo haciendo lo que nadie se atreve, sino sembrando lo que todos anhelan. Justicia, bienestar compartido, respeto a las normas, promesas cumplidas y compromisos honrados. Cualquiera puede asustar al débil, pero solo el verdaderamente fuerte fortalece al débil. Y solo quien posee una fe genuina entiende que la perdurabilidad exige el camino difícil, el de la paciencia, la inversión, la reforma, la reparación desde la raíz, la reconstrucción de la confianza, como el albañil que con perseverancia coloca ladrillo sobre ladrillo. Hermanos queridos, dejen que la fe sea la guía de nuestra razón. Formulemos las preguntas que el estruendo mediático suele olvidar. Esta acción hace más seguras a comunidades concretas, ayuda a familias concretas a tener trabajo y un futuro mejor, acerca al mundo a la verdad y lo aleja de la mentira, aumenta la credibilidad de un orden más justo, muestra que el poder se somete a la ley y no se coloca por encima de ella. Si la respuesta es no, entonces no tenemos una victoria, tenemos una campana de alarma. Sé que algunos dirán que análisis como este son pesimistas. No, hermanos míos, la fe no es pesimista.
la fe es sobria. La fe ve la oscuridad para saber que hay que encender más lámparas. Ve la tormenta para saber que hay que reforzar el techo. Ve la grieta para saber que hace falta mejor argamasa. Y nuestra lámpara es la verdad, nuestro techo es la justicia y nuestra argamasa es la solidaridad entre los pueblos. El Señor declara: bienaventurados a los que construyen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Construir la paz no es tarea de ingenuos, es la labor de quienes se atreven a amar la verdad más que los aplausos, a escoger la edificación paciente antes que la demolición rápida, a atarse a promesas largas antes que correr tras emociones cortas. Por último, les suplico, en medio del bullicio del mundo, conviértanse en porteros del discernimiento, en la familia, en la comunidad de fe, en el trabajo, en el aula. Aprendamos y enseñemos a formular las preguntas correctas, a leer los tiempos a la luz de la palabra, a colocar el bien de las personas por encima de la gloria hueca del poder. Oremos para que los gobernantes teman a Dios. Respeten la ley y usen la fuerza para servir al bien común y no a la imagen. Pidamos al Espíritu Santo valor para decir la verdad con amor, rechazar los relatos fáciles y elegir el camino de restaurar la fuerza interior en lugar de ostentar una vanidad vacía. Y si hay una lección que debemos grabar, es esta: la verdadera fuerza de un pueblo no habita en el número de sus arsenales, sino en la profundidad moral de su sociedad, en su capacidad de cumplir la palabra, en el cuidado de los débiles, en su fidelidad a los principios y en la red de amistades tejida por la confianza. Cuando eso está firme, nadie necesita irrumpir en la casa ajena para probar que es fuerte. Cuando eso se desmorona, todo estruendo es solo pirotecnia engañosa. El Dios de la historia no se deja fascinar por el retumbar de los tanques. Él escucha el gemido del pobre, el suspiro del justo, el murmullo de la conciencia. Que con los oídos de la fe sepamos oír el sonido que debemos oír y con las manos del amor obrar lo que es digno de hacerse. Así pues, hermanos, manténganse firmes. No se embriaguen con el relato del poder, embriáguense con la verdad. No sueñen victorias fugaces, sueñen cosechas de justicia. No marchen al compás del miedo, caminen al paso de la esperanza, porque el reino de Dios no irrumpe con ruido, sino como grano de mostaza escondido, como levadura que se mezcla en la masa, como una pequeña comunidad que vive de otra manera en medio de un mundo estridente. Y precisamente cuando el mundo se queda mirando el cielo encendido, Dios está obrando en corazones humildes, dispuestos a edificar y amar. Que esa luz nos marque el camino. Hermanos amados, en medio del torbellino de noticias apremiantes y de los vítores por una operación ya concluida, resuena con más fuerza que nunca una pregunta moral. ¿Acaso esas exhibiciones lejanas sanan verdaderamente las heridas en el corazón de la nación? ¿O solo drenan lo que queda en la reserva espiritual, ética y material del pueblo? La fe no nos manda volver el rostro ante el peligro, pero sí nos exige llevar una contabilidad honesta. ¿A dónde se desvían los recursos? ¿Quién carga el peso? ¿Quién recibe los beneficios? Y en el libro de la conciencia, si la persona es puesta por encima de la imagen. Algunos aseguran que esas operaciones aumentan el prestigio, imponen respeto al mundo y abren nuevas puertas de negociación. Pero, hermanos, las puertas del corazón de los compatriotas se cierran cuando el puente que lleva a los niños a la escuela sigue inconcluso, cuando el hospital carece de camas para los pobres,
cuando el techo de las familias trabajadoras sigue roto porque los fondos públicos han abandonado la patria para convertirse en el rugido de motores y en rutas de vuelo interminables. La Escritura recuerda una y otra vez el deber con los pequeños, que la ofrenda es rechazada por Dios cuando la justicia está torcida. De igual modo, todo argumento de seguridad que abandona la vida de los civiles se transforma en una máscara frágil. Hermanos, miremos de frente la aritmética moral. Una operación puede iluminar el cielo por una noche, pero una generación entera necesita la luz de escuelas, dispensarios, trabajo estable, infraestructura resistente y confianza que no se traiciona. El justo mide la grandeza no por la altura de la pirotecnia, sino por la profundidad de la misericordia. El libro de los Proverbios enseña que quien desprecia al pobre ultraja a su Creador, y quien se compadece del débil presta al Señor, y Él le devolverá con abundancia. Si el erario está siempre listo para un despliegue en alta mar, pero vacila ante una escuela rural, la sociedad está aprendiendo la sílaba equivocada del alfabeto de la justicia. Hay quienes dicen, la nación debe mostrarse dura para que el enemigo no se atreva. No niego el papel de la disuasión, pero la disuasión auténtica no nace del estruendo, sino del prestigio acumulado día a día mediante un gobierno íntegro, una sociedad unida, una economía sana y relaciones internacionales asentadas en el bien común. La verdadera disuasión no es amedrentar hoy, sino lograr que todos sepan que mañana permanecerás firme porque tu gente confía en ti. Y tus amigos te eligen, no por miedo, sino por confianza. Recuerden las lecciones costosas de la historia reciente, donde se intentó cambiar regímenes solo a fuerza de músculo. Quedó un vacío cuyo coste para llenarlo superó al de la operación inicial. Esos vacíos se llaman caos, resistencia, migración, colapso institucional. Y la comunidad internacional vuelve a pagar con tiempo, dinero y a veces con vidas humanas. La razón sobria y la fe humilde coinciden. No hay solución militar para enfermedades económicas y sociales. Ninguna escuadrilla puede traer de regreso la confianza extraviada, como ningún pelotón puede reconstruir el consenso erosionado. Hermanos amados, detrás de toda aventura costosa suele asomar la sombra de pequeños grupos de interés. Cuando el pueblo pregunta, ¿esto mejora nuestra vida? Hace más seguro nuestro barrio, estabiliza nuestro trabajo, abarata el costo de vivir. Demasiadas veces la respuesta sincera es no, y sin embargo, alguien gana contratos jugosos para unos cuantos proveedores, puertas de recursos abiertas para ciertas corporaciones, fotografías de dureza que alimentan prestigios políticos de corto aliento. La palabra de Dios condena la balanza falsa porque roba el pan del justo. Si la política pública se convierte en balanza inclinada, la sociedad pierde su fundamento moral y ningún superarma puede compensarlo. Escucho el suspiro de la clase trabajadora. La gente que madruga y trasnocha paga impuestos con fidelidad, cría a sus hijos con rectitud y aún así ve estancarse el salario, subir el costo de vida, crecer la montaña de matrículas, encarecerse la salud y romperse los caminos. No envidian a nadie, solo se preguntan algo muy simple: ¿por qué siempre hay dinero para lo lejano y tampoco para lo cercano? Esa pregunta no es debilidad, es la voz de la conciencia colectiva. En los libros proféticos, Dios reprende a quienes cargan más peso sobre los hombros de su pueblo, haciendo que clame en la plaza. En la historia de este siglo, ese clamor sigue sonando y la iglesia no puede taparse los oídos ante el grito de los pobres.
Algunos justifican que las intervenciones en el exterior producirán ventajas internas, pero la ley del Creador que rige el mundo opera con otro principio. Se cosecha donde se siembra. Sembrar mentira cosecha desconfianza. Sembrar coerción cosecha resistencia. Sembrar imagen cosecha vacío. Sembrar justicia cosecha paz. Quien siembra para el hambre de su pueblo cosecha fortaleza nacional. Quien siembra para el ego del poder cosecha soledad entre las naciones. Si una nación quiere durar, primero debe fortalecer a su gente, porque una nación no es una máquina, es personas, familias, comunidades, memoria compartida y sueños comunes. Hermanos, en la era de armas nucleares y cadenas de suministro entrelazadas, toda decisión temeraria dictada por el miedo a que el tiempo se agote es una receta peligrosa. Un tropiezo puede detonar una reacción en cadena fuera de control. Por eso, la sabiduría bíblica empareja la templanza con el coraje. Coraje no es gritar más fuerte, es hacer lo correcto cuando los medios reclaman lo equivocado. Aceptar pérdidas de corto plazo para guardar la seguridad de largo plazo. Decir no a la seducción de la violencia instantánea para decir sí al camino lento de la edificación. Al mirar a las naciones en desarrollo, el cuadro es nítido. La gente elige la mano que trae carreteras, luz eléctrica, agua potable, trabajo y acceso a mercados. La mano que empuña el garrote puede inspirar miedo, pero el miedo nunca construye confianza. En cambio, la mano que ofrece acuerdos justos, proyectos de infraestructura serios y respeto efectivo de la soberanía, levantará puentes duraderos. El atractivo de un modelo no está en el eslogan, sino en la experiencia real de la gente. Para ganar la carrera del siglo, hay que ganar en el corazón de comunidades concretas, no en fotografías tomadas desde el cielo. Sé que algunos replican: el mundo está lleno de fuerzas oscuras. ¿Acaso no necesitamos poder, hermanos? El poder es necesario, pero debe estar sometido a la justicia. La espada solo es legítima cuando protege al débil, no cuando embellece la fama de quien la empuña. Y aun cuando la espada sea necesaria, jamás reemplaza al pan y al agua, a la medicina y al libro, al techo y al puente. El escudo puede detener la flecha de hoy. Solo el alimento y el trabajo detienen la tormenta de la desesperación de mañana. Hermanos queridos, ¿qué debemos hacer? Primero, rechacemos relatos simplistas que convierten la complejidad en cine de acción. La vida real no es una película. Hagamos preguntas con los pies en la tierra. ¿Qué beneficios concretos aporta esta decisión a la comunidad? ¿Qué riesgos reduce? ¿A qué costo? ¿En cuánto tiempo veremos frutos? ¿Y quién asumirá la responsabilidad por los efectos colaterales? Segundo, exijamos a los representantes elegidos que respondan con personas y no con símbolos, con el listado de hospitales mejorados, aulas abiertas, caminos reparados, familias que salieron de la pobreza y no con un puñado de fotos de un instante dramático. Tercero, unámonos. El espíritu comunitario es el antídoto del exhibicionismo. Cuando asociaciones, parroquias, grupos ciudadanos y expertos levantan juntos la voz para decir que la prioridad debe volver a la persona, que el presupuesto debe inclinarse hacia el futuro sostenible y que la verdad debe estar por encima del sensacionalismo, la brújula nacional comienza a moverse. La carta nos exhorta: no nos cansemos de hacer el bien. Hoy, ese bien es reconstruir la confianza social, impulsar la transparencia y elegir la responsabilidad en lugar de la culpa ajena. Cuarto,
Recordemos que la justicia comienza en decisiones pequeñas. Cuando un servidor público rehúsa un soborno, eso es justicia. Cuando una maestra, amando su vocación, sigue enseñando con excelencia, aunque el salario sea bajo, eso es justicia. Cuando un empresario paga a tiempo y protege la seguridad de sus trabajadores, eso es justicia. Esas pequeñas semillas de justicia, esparcidas por el campo social, se convierten en un bosque que ampara a la nación en la tempestad. Y cuando ese bosque crece, toda ostentación se vuelve innecesaria, porque la fuerza verdadera ya habita en el corazón del pueblo. Finalmente, oremos por quienes gobiernan. Pidamos el don del temor de Dios, la sabiduría para discernir entre el bien fácil y el bien verdadero, entre el aplauso efímero y el bienestar duradero. Pidamos valor para firmar políticas difíciles pero correctas, reorientar el presupuesto hacia la persona, priorizar educación, salud, infraestructura, vivienda, medio ambiente, innovación y alianzas de beneficio mutuo, que comprendan que ninguna victoria en el campo de batalla compensa una derrota en el corazón del pueblo. Hermanos, el mensaje más poderoso que una nación puede enviar al mundo no está en un desembarco, sino en un aula encendida, un hospital con medicinas, una carretera sin baches, una familia libre del hambre y una comunidad que confía. Cuando esas realidades aparecen, los amigos se acercan, los rivales se moderan y los neutrales respetan. Cuando faltan, toda retórica de dureza es un cencerro en el desierto. Suena lejos, pero es inútil. La fe nos enseña que el grano de mostaza puede hacerse árbol y un poco de levadura puede fermentar toda la masa. Confiemos en la eficacia del bien pequeño de cada día, porque la historia se talla más por lo silencioso y perseverante que por estallidos fugaces. Así pues, manténganse firmes, elijan la verdad sobre el sensacionalismo, la construcción sobre la ostentación, a los pobres sobre la imagen, el largo plazo sobre la ganancia corta. Exijan transparencia, practiquen la responsabilidad e inviertan en lo que hace florecer a las personas. Entonces, aunque el mundo esté lleno de mentira y violencia, verán un camino claro: el regreso al hogar, donde la fuerza se mide por la sonrisa de los niños, la paz del barrio, el murmullo constante de la fábrica, las promesas cumplidas y las manos extendidas más allá de las diferencias para edificar el bien. Hermanos amados, en estas horas en que la historia parece girar más veloz que los latidos del corazón, vemos a los imperios tomar decisiones que por fuera se asemejan a un puño de acero, pero por dentro revelan un corazón desconcertado. Hay voces que se enorgullecen y afirman que el poder militar puede surcir los desgarrones de la economía, sustituir el desgaste de la influencia cultural y hacer olvidar alianzas que ya se resquebrajan. Pero la palabra de Dios nos enseña otra ley, más honda y más perdurable. El sabio edifica su casa sobre la roca de la verdad. El necio levanta su tienda sobre la arena de la ilusión. Por eso, la pregunta que la conciencia debe hacerse no es cuán grande fue el estruendo anoche, sino cuán firme permanece hoy la justicia. Y si mañana la confianza será suficiente para sostener un orden de paz entre las naciones, miremos de frente, sin evasivas. No existe solución militar para la decadencia económica. No hay escuadrilla de helicópteros capaz de traer de vuelta la confianza ciudadana cuando ésta se ha canjeado por fotografías de ostentación. No hay batallón que reconstruya un cimiento moral corroído por la mentira, el favoritismo
y el egoísmo. Un arsenal abundante puede detener por un instante los pasos del adversario, pero solo una economía justa, una sociedad unida y un gobierno íntegro pueden lograr que los pueblos elijan caminar juntos a largo plazo. Por eso, cualquier imperio, cuando pierde atractivo económico y autoridad moral, siente la tentación de recurrir al instrumento más tosco, como el náufrago que se aferra a cualquier tabla. Pero, hermanos, aferrarse a madera podrida solo nos hunde más rápido. La historia es una maestra severa. Si abrimos las páginas de los crepúsculos imperiales, veremos un ritmo inquietante que se repite, una demostración militar espectacular, publicitada como prueba de vigor, que en realidad es el último redoble de un ánimo exhausto. Napoleón tuvo sus campañas postreras, el Imperio Británico su aventura en Suez, la Unión Soviética su desierto afgano. Cada episodio fue pintado como irresistible y cada uno dejó al descubierto que las mejores opciones se habían agotado. Lo ocurrido en Venezuela nos estremece no por la velocidad o la potencia de fuego, sino porque sugiere que se ha llegado al punto en que la diplomacia sutil ya no se considera eficaz. Y la ley se ve como un abrigo que puede quitarse cuando deja de acomodar el interés propio. Cuando los principios se colocan en la balanza frente al beneficio momentáneo, los principios pierden y el orden se agrieta. Alguien objetará: ¿qué hacer cuando el rival asciende? La respuesta no está en la espada, sino en la azada del labriego. Una potencia que quiere perdurar debe cultivar la raíz, no solo recortar la copa. Cultivar la raíz significa reconstruir infraestructuras rotas, levantar una educación decaída, restaurar la ética de la vida pública, tejer alianzas basadas en el beneficio mutuo real y hacer que el propio modelo de desarrollo resulte atractivo por la experiencia humana que ofrece y no por consignas altisonantes. Para conservar la posición no basta con amenazar. Hay que invitar, no basta con reprimir. Hay que persuadir, no basta con exportar fuerza, hay que exportar esperanza. Cuando una nación ofrece a otros pueblos infraestructura duradera, comercio justo, tecnología útil y respeto efectivo a la soberanía, siembra grano de mostaza en el corazón del vecino, esa semilla es silenciosa, pero convence, pequeña, pero transforma. Hermanos, existe un peligro aún más hondo y grave que trasciende la honra o la deshonra de cualquier imperio. El peligro que pende sobre el orden internacional mismo. Si una potencia nuclear se arroga el derecho de torcer las normas cuando se siente amenazada, el mensaje al mundo es nítido. La ley deja de ser vallado común y se convierte en un cordel decorativo atado en la puerta. Si el fuerte desata ese cordel, los demás dirán: más vale forjar cerrojos de hierro. Y entonces la carrera armamentista se legitima por un miedo compartido. Los canales de diálogo se atan con el lodo de la sospecha. Los foros de intermediación se transforman en escenarios de acusaciones cruzadas cuando se sustituye la solución común por la autodefensa en solitario. La paz se retira y el accidente avanza. La historia nos ha advertido muchas veces que una chispa pequeña puede incendiar el bosque, sobre todo cuando sopla viento en contra en la era de armas capaces de arrasar regiones enteras. Cada gesto irreflexivo y cada precedente caprichoso son pasos al borde del abismo. La fe no nos enseña a temblar, sino a velar. Velar para reconocer la trampa de la soberbia, velar para no embriagarnos con el fermento de la violencia, velar para llamar a la verdad por su nombre. La verdad es que cuanto más exhibe un país victorias instantáneas, tanto más deja al descubierto vacíos interiores. El verdaderamente fuerte no necesita vocearse,
ni actuar donde no hay enemigo, ni derribar una puerta débil para autoafirmarse. El verdaderamente fuerte cumple las promesas con su pueblo, guarda las reglas con sus amigos, hace justicia al débil y permanece humilde ante Dios. Cuando eso permanece sólido, nadie necesita apretar el gatillo para probar nada. Cuando eso se oxida, todo cañoneo es pirotecnia. Brilla, pero se extingue pronto. A la luz de la Escritura, escuchamos un estribillo desde los profetas. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él se vale de lo pequeño para avergonzar lo que presume de grande. Se vale de lo débil para derrotar lo que se cree fuerte. Para que toda lengua reconozca que la gloria no pertenece a carros ni a caballos, sino a la justicia y a la verdad. Cuando un pueblo coloca la fuerza por encima del derecho, edifica una nueva torre de Babel. Y esa torre confunde las voces, dispersa las palabras y extravía el rumbo. Pero cuando un pueblo sitúa el derecho por encima de la fuerza, está levantando la escala de Jacob, uniendo cielo y tierra con peldaños de misericordia y veracidad. Sé que muchos se preguntan, ¿cómo vivir en un mundo que entran aguas turbulentas, donde las proyecciones se vuelven inciertas, donde los bloques de contrapeso se ciñen y donde un cálculo errado puede quebrar a una generación? La respuesta no está en la fiebre, sino en la perseverancia. Primer paso, romper la narrativa incuestionable. No permitamos que los relatos unilaterales desalojen la reflexión. Preguntemos sin cansancio, ¿qué bien concreto produce esta acción en personas de carne y hueso? Verifiquemos el fruto de las decisiones a la luz del Evangelio. ¿Fruto de paz o de miedo? ¿De unidad o de división? ¿De esperanza o de desesperación? Paso siguiente, nutrir la musculatura moral de la comunidad. Familias fieles, parroquias unidas, escuelas honestas, empresas íntegras, funcionarios rectos. Todos ellos conforman el cimiento que ninguna tormenta mediática puede arrasar. Paso final, tender puentes en lugar de muros, en el barrio, entre confesiones, entre etanías, entre iglesia y sociedad. Entre quienes discrepan, abramos espacios de diálogo con respeto, ¿verdad? Y metas comunes. Algún día, cuando se reescriba esta página de la historia, tal vez no asombre la escala de una operación militar, sino la obstinación de la esperanza de los albañiles que siguieron colocando en silencio ladrillos de justicia, la esperanza de las madres que llevan a sus hijos a la escuela, convencidas de que el conocimiento es el camino de regreso a casa, la esperanza de los jóvenes que rehúsan el odio para escoger la cooperación, la esperanza de los líderes que escuchan a la conciencia y no a la muchedumbre, y por encima de todo, la esperanza de comunidades orantes que creen que el Señor de la historia mantiene el timón, que ningún poder puede borrar el mandamiento del amor al prójimo y que ningún eslogan reemplaza la bendición de la justicia. Hermanos amados, algunos dirán que somos demasiado idealistas. Nuestro ideal no es fantasía, es verdad acrisolada. La historia muestra una y otra vez que un pueblo que vuelve a la justicia recupera su fuerza, que una nación que reorienta el presupuesto hacia la persona cosecha seguridad auténtica, que una potencia que sitúa la ley por encima del interés suma amigos y resta enemigos. El camino contrario, por ruidoso que sea, solo deja cenizas de confianza. Si una gran potencia hubiese concentrado su esfuerzo en infraestructura, educación, innovación y alianzas equitativas, habría
resistido mejor la competencia de largo aliento, pero eso exige paciencia, aceptar pasos lentos y renunciar a la tentación del aplauso inmediato para escuchar el canto perseverante del bien común. Eso es lo más difícil para cualquier imperio cuando se espanta ante el crepúsculo. Aún así, incluso en el ocaso, el alba puede encenderse en corazones dispuestos al arrepentimiento y a la renovación. Nadie está condenado a repetir sus errores si hoy elige la verdad. Ninguna nación está fatalmente destinada a declinar si ahora elige a su gente. Ningún orden tiene que derrumbarse si quienes lo sostienen están dispuestos a ponerse humildemente bajo la ley que ellos mismos proclaman. Aquí la iglesia posee un papel humilde pero decisivo. Ser la conciencia de su tiempo, decir la verdad en caridad, no temer al poder, no embriagarse con la fuerza, no desalentarse ante el fracaso ni envanecerse con el éxito, orar y trabajar, creer y actuar, reparar y edificar. Ese es nuestro camino. Y si hay un último mensaje, es este: prepárense para un mundo con menos orden, menos previsibilidad y más riesgo, no con búnkeres y pánico, sino con fe y disciplina de bondad. Reserven tiempo para la oración en familia, porque alrededor de la mesa se regenera la confianza. Reserven presupuesto para la educación, porque en el aula se reescribe el porvenir. Reserven fuerzas para el bien común, porque en los proyectos pequeños se levantan los cimientos grandes. Ejerciten la verdad, aunque sean verdades pequeñas, porque del lenguaje veraz nace el arte del diálogo. Siembren con paciencia, aunque hoy la tierra parezca seca, porque llegará la lluvia y la cosecha de la justicia nunca llega tarde. Hermanos, elevemos juntos el corazón a Dios y ofrezcamos una oración final. Señor de la historia, que moldeas a los pueblos y sondeas el corazón de sus gobernantes, pon tu balanza de justicia en medio de nosotros, endereza las pesas falsas, corrige las curvas de la mentira, repara las fisuras de la confianza, concede sabiduría a quienes gobiernan, para que te teman, honren la ley, prioricen a la persona y sanen la nación. Despierta tu iglesia para que sea sal y luz en este tiempo, valiente para decir la verdad con amor, constante para edificar la paz con obras pequeñas de cada día. Protege a los pobres, sostiene a los débiles, abre puertas de esperanza a los fatigados y enséñanos a caminar en humildad, escogiendo el camino de la justicia y no el de la ostentación, el de la construcción y no el de la destrucción. Creemos que tú estás obrando, aun cuando el mundo hace ruido, y en tus manos depositamos el futuro. Amén.